Señor, te agradecemos principalmente por tu Hijo amado, que como cantábamos en un momento, Señor, es hermoso en su santidad, en sus perfecciones, en su gloria. Toda honra, todo honor, toda precia y adoración sea a su nombre solamente. De tu nombre, Señor, la gloria y no a nosotros. Permítenos crecer en el entendimiento de tu palabra, en el conocimiento del carácter de Dios, para que también nosotros crezcamos un mayor entendimiento de lo que es la adoración a tu nombre. Y aún con más cuidado en aquellos lineamientos de la adoración pública, la que damos a tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que en todo tú seas glorificado, Señor. Tu pueblo, o como tu pueblo, aprendamos a adorarte. Enséñanos tus caminos, enséñanos tu ley, danos entendimiento y viviremos. Te lo pedimos, Padre, en Cristo. Amén. Tome asiento, por favor, y en esta lección quisiera seguir haciendo precisiones. Quizás con los temas que hemos visto podamos presentar o corramos el riesgo de presentar una imagen de Dios distorsionada, como la de un ser que está preocupado de forma casi enfermiza, de que todas las cosas en el tabernáculo o en el templo estuvieran brillantes en su sitio y bien alineadas, que quizás lleguemos a pensar de Dios como que tuviera un reloj y un calendario celestial que frenéticamente estuviera marcando cada vez que el pueblo se acercaba a Él, y así demandara aquello que no se alineara a la estética adecuada, a los horarios y a los tiempos adecuados. Es probable que por una visión tan reducida y externa de la adoración, muchos hayan calificado el principio regulador como de legalista. Sin duda que es un peligro, no del principio en sí mismo, sino del acercamiento superfluo que podemos tener hacia el principio. Reconocemos que en todo tiempo, mientras exista la adoración verdadera, también va a existir la adoración falsa, o la adoración incompleta, o la adoración humanista o ritualista. Fue el caso permanente de los judíos, que se mecían como un péndulo entre diversas formas de desobediencia o desfiguración o abandono del principio regulador de la adoración. Quisiera ir sobre al menos 5 maneras en las que el pueblo típico de Dios, Israel, se meció durante casi toda su historia hasta el nuevo pacto. La intención, hermanos, al presentar el tema de una forma negativa es que impliquemos lo que es positivo. Y miremos no solo una, sino varias de las maneras cómo el principio que regula la adoración puede llegar a ser menoscabado, descuidado o abandonado. Lo miraremos en la historia del pueblo de Israel, pero buscaremos acercarlo a nuestro contexto. La primera manera en que se abandonó el principio de la adoración regulada en el Antiguo Testamento eran las formas más groseras de idolatría. ¿Cómo se llama la idolatría grosera? Y entendemos, hermanos, que toda adoración que no se ajusta a la norma
se puede llamar adoración idolátrica. Es decir, todo lo que no sea adoración regulada. De hecho, así es el tratamiento que se le da cuando usted estudia el Decálogo, por ejemplo, y estudia el segundo mandamiento, llega a la conclusión que todo aquello que no sea adoración regulada viene a ser adoración idolátrica. Pero por eso le coloqué ese apelativo de idolatría grosera para señalar que a veces el principio de adoración como Dios lo ordenó fue abandonado por esas maneras horribles de idolatría en el que el pueblo muchas veces caía. Idolatría grosera como inventando su propio culto, como inventando sus propias deidades, o imitando lo mismo que hacían las naciones vecinas para adorar a sus dioses. A eso le llamamos idolatría grosera. Todo lector de la Escritura sabrá cuán recurrente es que el Señor exhorte al pueblo a dejar los dioses ajenos, los cultos paganos y las costumbres idolátricas. En Deuteronomio 7, 2 al 5, hablando de las naciones vecinas, dice: y Jehová tu Dios, cuando las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Como usted se puede dar cuenta, cuando el pueblo del Señor iba a entrar a la tierra que se les prometió, había que tener un cuidado especial con respecto al culto idolátrico. Entiendes, aquí un culto pagano, el culto que las naciones vecinas observaban a sus diferentes deidades. El Señor, a comparación de otras cosas, en esta regulación sí fue radical. ¿En qué sentido, hermanos? En que al entrar a la tierra que se les prometió, no deberían dejar ni siquiera un testimonio en pie del culto pagano, del culto idolátrico. La explicación la da el mismo Señor, ¿verdad? Y es que si eso no se hacía así como Él lo estaba diciendo, entonces pronto estas costumbres iban a desviar la obediencia del pueblo e iban a resultar ellos ofreciendo una adoración idolátrica. Sabemos, hermanos, que el pueblo no obedeció esta exhortación del Señor y cayeron repetidamente, a lo largo de toda su historia, repetidamente cayeron en este pecado, llegando a extremos, como los que el Señor un día les advertía, pero probablemente ellos no dieron la importancia debida, como en Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Por supuesto que para un pueblo que no tenía como tal esa costumbre incorporada, me imagino que no tomó mucha atención cuando el Señor les dice que ninguno de ustedes venga a hacer pasar su hijo por el fuego, ya una muestra de idolatría ya muy exagerada, muy grosera. Y sin embargo, en Jeremías 7:31 dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Como usted puede ver, una de las formas
en que la idolatría grosera se presentó fue una, pero si algo era exagerado era llegar a pasar a su hijo, arrojar a su hijo a una imagen de un Dios para que él fuera consumido en los brazos de ese Dios. Y llegó el tiempo, el pueblo cayó, no era recurrente, pero sí llegó tiempo donde cayó en esa práctica abominable de idolatría. Y aunque parece que desde nuestra perspectiva, el asunto más sensible de este pecado fue arrojar a los hijos a los brazos de esa imagen idolátrica, el Señor resalta esto: cosa que yo no les mandé. Que hemos visto todo el tiempo, hermanos, que es la adoración regulada, sino las cosas que Dios ha mandado. Como dice un autor, el hombre se rebelaría ante la crueldad antinatural e inhumana que quemar el fruto de su propio cuerpo ante un ídolo. Pero en la mente de Dios esto no es más que secundario, ya que el mal esencial que se trata en este pasaje es una adoración que Él no ordenó ni le llegó a su corazón. Es interesante este comentario porque él dice, bueno, sí, probablemente alguno concluya que lo que más le impactó a Dios fue que arrojaran a los niños al fuego. Y sin duda que eso es muy duro, pero lo que él se queja es que eso Él no lo ordenó, eso es lo que va de primero. Cosa que yo no les mandé, en contraste a la adoración regulada, que es hacer exactamente lo que Dios ordenó. Acerca de este texto, Juan Calvino dice, Dios corta aquí a los hombres toda ocasión de hacer evasivas, ya que condena todo esto en una sola frase: no les he mandado. Por lo tanto, no se necesita otro argumento para condenar cualquier superstición que el hecho que Dios no lo ordenó, porque cuando los hombres se permiten adorar a Dios según su propia fantasía y no atienden a sus mandatos, pervierten la verdadera religión. Aquí las palabras del profeta son importantes cuando dice que el pecado fue esencialmente hacer algo que Dios no ordenó. O sea, que hay crueldad en el hecho de enviar a un hijo al fuego. Pero lo que esencialmente se está aquí resaltando es que esa práctica no la ordenó el Señor. Recordemos también, bajo esta misma idolatría grosera, el culto paralelo que inventó Jeroboam. En Primera de Reyes 12, 28 al 33, se nos narra solo una parte, pero usted conoce la historia. ¿Qué hizo Jeroboam? Pues Jeroboam, dice, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Eso es idolatría de la grosera, es decir, él no fue un intento fallido de pretender adorar a Jehová. De hecho, él puso un culto paralelo al de Jehová. Entonces, él contó los meses y dijo, la expiación en el mes 7, entonces yo hago una fiesta en el mes 8. ¿Ya? ¿Tiene sacerdotes? Pues yo hago los míos. ¿Tiene un altar? Bueno, pues yo hago 2, ¿verdad? Él mismo levanta un culto idolátrico, un culto paralelo
al del Señor. Y esto es lo que llamamos idolatría grosera, y note que la Biblia es clara, como que subrayara, instituyó Jeroboam cosas que él fabricó, inventado de su propio corazón, como que diciéndonos, es totalmente lo opuesto a lo que es la adoración regulada. Y esto ya se aparta completamente de lo que es la adoración regulada. Es ni siquiera observar ninguna regulación, es establecer su propio culto y regular el propio culto inventado. Todos sabemos la historia que los reyes de Israel van a ser comparados entre malos y más malos, entre más se acerquen a Jeroboam. ¿Me hago entender? Algo así como si le decían, él se pareció a Jeroboam, eso era, o este hizo lo mismo que Jeroboam, o hubo un rey que superó a Jeroboam, ¿no? Eso ya es decir mucho. Así que vamos a la primera conclusión de la primera manera. Debemos cuidarnos de todo tipo de adoración idolátrica. Es decir, de aquella adoración que sale de las entrañas de la religión falsa, del paganismo. O uno puede decir, bueno, eso no nos compete a nosotros, porque no es tan cercano este pecado. Yo les debo decir con toda sinceridad que usted y yo debemos ser muy cuidadosos de venir a cristianizar cultos y celebraciones religiosas que nacieron claramente en la idolatría y en el paganismo. Porque usted puede decir, nosotros no hacemos esto de idolatría, eso tiene que ver más con los papistas, pues por supuesto que a ellos se les ve peor, o sea, más evidente. Pero hermanos, hoy día gente cristiana toma y lo saben, lo entienden, ni siquiera se preocupan por negarlo, toman de lo que es propio, que ellos mismos saben dónde nació, para qué nació, por qué se hizo esta celebración, y la incorporan al cristianismo. Hoy, por ejemplo, cristianos observan el calendario litúrgico romano. Con todo lo que eso implica. Una que otra celebración pagana, renombrada eso sí para que quepa en el cristianismo. Celebraciones que ahora reclaman su lugar propio en el calendario cristiano, que claramente nacieron en las entrañas, ni siquiera del cristianismo desviado, sino del paganismo. ¿Me hago entender? De donde no hay rastros de cristianismo, de ahí se la sacan. Y les han abierto un espacio en el calendario cristiano. Cristianos, por ejemplo, trayendo ritos de la nueva era. Eso es muy obvio hoy. Claro, o sea, ni siquiera se preocupan por decir, sino en sus propios libros, así como el no sé qué oriental que meditaba, entonces dicen, pero el cristianismo puede hacer lo mismo en Cristo y cosas así, de la nueva era. O cristianos trayendo ritos del catolicismo, pues ahora tenemos que acudir al camino de San Benito. El camino de San Benito fue un santo, de comillas, católico romano, fundador de la orden monástica benedictina, pero ahora gente reformada recomienda ese libro. Albert Mohler. Hay que volver a los caminos antiguos, a las sendas antiguas. O sea, perdón, doctor, este doctor me inspira mucho respeto, la verdad, es un erudito. Pero es que uno puede agarrar de las cosas más altas, pero tiene que volver al catolicismo romano, a la era medieval, y poner a San Benito como ejemplo de cristianismo. Cuando le digo, hermano, que esto es verdad, hay que tenerle cuidado, porque eso está de moda hoy. O cómo orar según se enseña en la Lectio Divina. La Lectio Divina es una manera, es un rito en el que se enseña en el catolicismo romano a orar. ¿Ya? Es un método de oración medieval, que ahora es promovido por Keller y Piper.
O sea que no nos sirvió Pablo, las oraciones de Daniel, los salmos, no, ni siquiera los puritanos, ni el Valle de la Visión. ¿Me hago entender? No. Hay que ir a escarbar entre la basura de la época más oscura, el oscurantismo, ¿verdad? La época medieval, cuando no había alumbrado la reforma, y de allí sacar una perla. Entre toda una masa, aquí está una perla. Yo le hablo de los reformados porque están más cerca, me hago entender, de nuestro cons. Pero si usted abre el panorama, lo que hace el carismatismo y cosas así, usted ¿verdad? Se asombra de estas cosas. Ahora, no importa cuán piadoso parezca hoy, todo lo que nació, encontró la luz, se estructuró en las religiones idolátricas o paganas, es abominación a Dios y una clara rebelión a la adoración tal como Él la instituyó en la palabra de Dios. Que usted y yo, porque tenemos el ADN, voy a usar esa palabra cultural como un católico, no significa que al traer cosas católicas y cristianizarlas, estamos haciendo un bien. No estamos mejorando el cristianismo así, hermanos. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que después de mandar gente a la hoguera por levantarse contra Roma, hoy los cristianos hacen culto del día de las velitas? Dice mi madre, pero es que allí se encendieron como velas reformadores empalados, untados con brea, allí puestos como escarnio, por decir, si no es bíblico, no es de Dios. Y siglos después nosotros venimos a celebrar el Día de las Velitas en las iglesias. ¿Sabe qué se celebra el Día de las Velitas, verdad? Eso no nació por un entendimiento de la Escritura. Las velitas es una fiesta religiosa, católica romana, de la Inmaculada Concepción de María. Y entiéndase que lo que se celebra no es la concepción de Jesucristo, sino la divina concepción de ella. Es decir, se está celebrando que María fue concebida sin pecado. O sea, una mentira sobre otra, y los cristianos ahora culto del Día de las Velitas. Cada uno traiga su velita y la prendemos mientras cantamos. Hermano, de las entrañas del paganismo, de las entrañas de la religión falsa, eso se me hace que aunque no sea igual de dramático echar un hijo al fuego, tiene el mismo principio. Lo que yo no ordené, ni me subió al corazón que ustedes iban a hacer eso, después del tiempo. Eso es como celebrar la reforma en una universidad católica, ¿no? Duro, ¿no? ¿Saben qué hacían anteriormente los católicos o los protestantes? En oposición al catolicismo. Aun cuando desplazaron el catolicismo, se negaron a hacer un culto en un templo católico y salían a lo que llaman ellos el atrio, y ahí al frente celebraban sus cultos, solo para decir, para dar un mensaje, todo lo que pasaba allá adentro no es ni siquiera digno de que el pueblo del Señor lo observe. Pero hoy las cosas han cambiado, ¿verdad? Tenemos que volver a las sendas antiguas, pero no de la Biblia, sino de la época medieval. Eso está de moda hoy, hermanos. Así que usted se encuentra por ahí gente rara en internet, ya lo sabe. La segunda es una manera falsa de adorar al Dios verdadero. Manera falsa. Falsa de adorar al Dios verdadero. Si el primer pecado de cómo se abandonó el principio regulador era adorar a un Dios que no es el verdadero a través de formas idolátricas y paganas, aquí note que el propósito es adorar al Dios verdadero, el propósito, pero la manera es falsa. El propósito es adorar a Dios. Aquí el propósito no es adorar a Dios, es establecer yo como Jeroboam, mi propia religión, mi propio culto, mis propios ritos. Pero aquí la idea es adorar a Dios de forma falsa. Y así también se abandonó el principio
que regula la adoración. Esto es cuando se desea adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios bíblico, de una manera y con unos medios que Él no ha establecido. Sabemos que el motivo ulterior, que es adorar a Dios, no debería anular los medios que han sido ordenados por Dios para su propia adoración. Ejemplo, lo que hizo Aarón en Éxodo 32, 3 al 6. Si usted nota, la explicación que da nuestro hermano Aarón, y creemos que el Señor le perdonó su pecado, obviamente, pero ¿cuál fue el pecado de él? Éxodo 32, 3 al 6. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Para Aarón, ¿qué quería instituir? Una celebración al Dios verdadero. El propósito era bueno, adorar a Dios, pero la manera fue falsa, porque entonces él pensó que desde que se adore a Dios, no importa cómo se le adore, y sí importaba, porque el Señor había prohibido, obviamente, el hacer representaciones de Él. Mientras Moisés permanecía en presencia de Dios, el pueblo ya estaba cansado de esperarlo. Si usted nota, el relato dice que el pueblo ya abajo estaba impaciente, porque este hombre no venía, y quién sabe qué le haya pasado a este hombre. Así que el pueblo se cansó de esperar una instrucción divina de un culto religioso, y se nota que eso era lo que querían. Estaban muy solícitos a hacer un culto. Era gente de ritos. Y su afán lo manifiestan en decirle: este no viene, y estamos esperando y no nos han dicho cómo adorar. Y por eso presionan a Aarón a hacer un becerro. Ya se les había dicho que permanecieran ahí y se les iba a decir cómo servir a Dios en esa montaña, pero estaban acostumbrados a toda una parafernalia para adorar a los dioses, y justamente Dios espera, y el Dios que les habló en Éxodo 20 no tenía ni siquiera forma, no tenía ni siquiera ni imagen. Y entonces todo eso acumulado les debió suponer una serie de presión en su corazón. Venimos acostumbrados a mirar cómo se adoran a los dioses con todo un ritual. Es que usted no le puede caber más adornos, ¿verdad?, a la adoración de Egipto. Y ellos, resulta que el Señor les dice: no han visto ninguna figura, así que no me hagan ninguna figura. Y segundo, se va Moisés y todavía no les habla de cómo exactamente hacer las cosas, así que es muy fácil. Pusieron su ingenio a trabajar para idear una representación de Dios y una forma de adorar a Dios. Entonces fue fácil fusionar la adoración, la nueva adoración al Dios que empezaban a conocer, probablemente como la habían visto entre los egipcios. En Hechos 7, 39 y 40, el hermano Esteban nos interpreta este episodio y dice: al cual Moisés, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. La mejor explicación que yo encuentro, porque una persona adoraría de forma falsa al Dios verdadero, porque en el corazón no ha dejado Egipto. ¿Sí ven por qué tenemos adoración así? ¿Por qué tenemos ese tipo de adoración mundana para adorar al Dios verdadero?
¿Dónde está el problema, según Esteban? Que el corazón está en Egipto. Sí, la mente dice hay que adorar al Dios verdadero. Sí, ya yo no soy eso, ya no soy pagano, no soy esto, lo otro, sí. Ahora quiero adorar al Dios verdadero, sí. Pero al establecer una forma falsa, Esteban dice, eso es porque en su corazón se volvieron a Egipto. Ellos quisieron hacer una representación física de Dios que no tiene imagen para adorarle a través de una imagen. Y eso no los eximió de este pecado. Así que mi conclusión 2. La intención de adorar al Dios verdadero y agradarlo no se cumple cuando tomamos elementos extraños buscando hacerlo. No se cumple. Así que si usted dice, quiero adorar al Dios verdadero y usa maneras falsas, el propósito no se cumple. No se cumple porque tomamos elementos extraños que Él no mandó hacer. No solo, lo que es muy importante, debemos adorar al único Dios verdadero, pero la otra verdad igual de importante es que debemos adorar verdaderamente al Dios verdadero, o adorar bíblicamente al Dios verdadero. En oposición al pueblo de Israel, hermanos, usted y yo deberíamos ser cuidadosos para no ir a reciclar las maneras en las que el mundo celebra sus cosas, en las que el mundo adora a sus dioses, y venirlas a usar con el buen propósito de adorar a Dios. Debemos evitar con todo el corazón mirar a Egipto, voy a usar la palabra para metafóricamente, mirar a Egipto y decir, ¿cómo es que ellos adoran a sus dioses? Ya sé cómo. Pero ahora yo soy más loable, porque mi propósito es adorar al Dios verdadero. Pero tomamos las maneras en que el mundo adora o en que la adoración falsa usa para la adoración a sus dioses. Cristianos han mirado lo que el mundo hace, cómo hace sus fiestas, cómo celebra sus cosas. Mira hasta las temáticas de las fiestas, las maneras en que se conmemoran las cosas, copia y pega. Para Dios, dicen. Ellos mismos lo saben, hermanos. Ellos mismos entienden que lo que están haciendo es exactamente lo que se usa en el mundo. Pero su manera de razonar es esta. Está mal si esa forma es para celebrar cosas del mundo o idolátricas o paganas. Pero si yo uso esta forma para adorar a Dios, es válido. Hermanos, adorar a Dios es válido, pero adorarlo como Él dice es válido. Ellos han inventado, para que su conciencia no les latigue, todo es de Dios, del diablo no es nada. Todo es de Dios, todo es de Dios. Toda la música es de Dios. Todo lo del mundo que hay en el mundo es de Dios. Han malinterpretado las frases de teólogos. No hay un centímetro en la creación que Dios no pueda decir esto es mío. Está en el mundo, eso es de Dios. Y si es de Dios, puede ser usado en su adoración. Dios no comparte esa idea de que para adorarle a Él es necesario usar las maneras inventadas, copiando del mundo. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en tinieblas en cuanto a la manera de adorarle, nos tocaría buscarla. Pero Él mismo ha dicho cómo adorarle. Tercer manera es la adoración paralela. Les recuerdo que estoy argumentando de las muchas maneras en que el pueblo de Israel abandonó el principio regulador. No siempre practicó las mismas, pero en la historia vemos
las distintas maneras en que ellos abandonaron el principio que regula. Y aquí es la adoración paralela. ¿Qué quiero decir con esto? Fue cuando el pueblo de Israel no quiso abandonar la adoración a Dios, sino que la mantuvo. Es decir, su idea no era decir, estas regulaciones de Dios no las queremos, no, las querían, las mantuvieron, pero le pusieron al lado una adoración no regulada, una adoración paralela. Si bien el intento primario no era destruir la verdadera adoración, al final, la adoración que se le puso al lado, la adoración inventada o idolátrica, la que sea, la que se le puso al lado, terminó sustituyendo la adoración verdadera. Al comienzo es muy probable que la intención no hubiera sido derrocar el culto a Dios, sino de mantenerlo. Pero el pueblo quizás razonó que mejor eran dos cultos que uno. Mire lo que quiero decir, Segunda de Reyes 16. Nos habla del reinado perverso del rey Acaz, que se dio a prácticas verdaderamente groseras de idolatría. En Segunda de Reyes 16, 3 y 4 dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Terrible, ¿no? Según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Este se entregó a lo que llamamos la idolatría más grosera. Pero note este dato. En un momento de su reinado, él se vio perseguido por un ejército. Entonces contrató los servicios del rey de Asiria. Lo contrató con el dinero del templo. Y el rey de Asiria, en este caso, lo defendió, porque a veces los reyes eran malos, ¿no? Decían, ¿quiere que lo defiende? Pague. Pagaban y no los defendían. Pero esta vez el rey de Asiria lo defendió. En gratitud, el rey Acaz sube a encontrarse con el rey de Asiria para agradecerle. Pero mientras el rey de Asiria venía a encontrarlo, Acaz vio algo que le interesó, versículos 10 y 11. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, porque allí había subido Acaz para encontrarse, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías. ¿Qué pasó? Que mientras el Acaz esperaba al rey, se dio cuenta que este rey pagano tenía un altar y dijo, qué bonito. Entonces hizo el diseño y se lo envió a Urías, hágame uno a mí. ¿Y qué hizo Urías? Pues a menos que hubiera sido un hombre de Dios y quisiera que le cortaran la cabeza, obedeció. Le hizo un altar conforme las medidas y el diseño de este rey pagano. El propósito de Acaz, cuán malo era, no era derrocar el culto a Dios. Más bien Acaz dio instrucciones específicas. No coloqué el texto, lo siento, hermanos. E hizo acercar, hay un texto que empieza con e hizo acercar el altar. 14, muy bien, 14. Dice, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, que ese era el del tabernáculo, lo hizo acercar delante, ¿verdad? En la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. ¿Qué hizo el rey con el altar que se copió del rey de Asiria? Lo colocó al ladito. Sí, el otro en el centro. Sí, en el centro. De Jehová. El de él lo colocó al ladito. Diciendo,
mandó al sacerdote Urías y le dijo esto: en el gran altar, sí, en el de Jehová, el gran altar, encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. ¿Sí ve cómo lo engaña su corazón? No, este altar es para lo grande, lo representativo, lo de Jehová, sí. El mío es solo para que yo consulte. Ay, no hay problema, es para mí, uso personal. Muy bien. La historia nos dice que cuando se pone al lado de la adoración verdadera, una adoración falsa o inventada, la falsa resulta sustituyendo a la verdadera. Segunda de Crónicas 28, 22 al 24. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, donde se fue a encontrar con el rey que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Jehová y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Bueno, aprenda esto con sabiduría divina. Este es para mí. Este no es para reemplazar, no, este es para mí. El de Jehová es todo. Al final, ¿qué hizo, hermano? Recogió los utensilios, ¿sabe qué? Los arrumó, y ¿sabe qué? Cerró la casa de Jehová y se entregó a la idolatría. Si usted y yo no nos conocemos, dejemos que la Biblia nos defina. En otro tiempo de la historia, cuando Israel cayó en mano de los asirios, a la deportación, dice que el pueblo que estuvo para experimentar el juicio vivía de cierta manera. Segunda de Reyes 17, 32, 35 y 41. Segunda de Reyes 17, 32, 35 y 41. Dice: mire cómo hacía el pueblo. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban en los templos de los lugares altos. Piense, temían a Jehová, pero al mismo tiempo sacrificaban en los lugares altos, que eso no era de Jehová. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. ¿Qué ve? Dos cultos, ¿no? El uno y el otro. Y dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Qué encuentra? No. La idea no es dejar de servir a Jehová, pero se puso al lado otro principio, ¿y qué resultaron haciendo? Ni sirven a Jehová, ni guardan sus mandamientos. Conclusión 3. Que nadie se engañe. Cuando se pone al lado de la adoración verdadera, la adoración falsa, llámese humanista, inventada, idolátrica, cualquiera que sea, que el Señor no haya instituido, esta desplaza, sustituye y consume a la verdadera. Quizá algunos cristianos piensan: un poquito de cultura, sí, mantenida en su puesto. Si no es para cambiar el culto, entiéndase. Pero un poquito de cultura, mantenida en su justa proporción, con mucho cuidado, no va a socavar la adoración verdadera. ¿Cómo responderle a usted? El poquito de cultura que se permite es como el altar de Acaz.
déjelo al ladito. Al final, ese poquito de cultura resultará sustituyendo y consumiendo la adoración. No se nos pide mantener mayoritariamente adoración bíblica, mientras otros detalles pueden ser como los del mundo. Algunos dicen, este es un elemento inofensivo que puede ser usado en el culto, sí, aprovechando la fecha o el día, o quizás teniendo en cuenta la cultura, las personas, lo que sea. Es un elemento cultural inofensivo. Póngalo al lado de la adoración verdadera y empiece a contar. Porque cualquier elemento que se ponga al lado de la adoración verdadera resultará sustituyéndolo. Si nos apoyamos en la Escritura, sabremos que la adoración verdadera, al momento de colocársela al lado, la adoración falsa, ya empezó a pervertirse. Dios siempre será deshonrado cuando se le pone a la par de su sabiduría una sabiduría distinta, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuarto, el abandono de la adoración verdadera. Y con esto quiero resaltar, hermanos, que otra de las formas como se desplazó, se abandonó, se desfiguró la adoración regulada, fue cuando sencillamente se abandonó la adoración a Dios. Como le digo, no es que el pueblo cometiera todos estos pecados simultáneamente, pero hubo un momento, hermanos, donde quizás el pueblo tenía cosas más importantes que hacer que prestarles atención en su momento, sea la prosperidad, sea una guerra, sea lo que sea, había algo más importante que hacer, menos atender los asuntos de la adoración a Dios. Lamentablemente, para este tiempo, la adoración puede ser abandonada literalmente como que ya la gente no volvió a adorar a Dios, como que también la adoración se empezó a hacer con frialdad, displicencia, con descuido, con dejadez. En algunos tiempos, el templo daba testimonio de lo que pasaba con la adoración. El templo cayéndose daba testimonio de que el pueblo ya había abandonado la adoración del corazón. Otras veces los reyes con facilidad asombrosa usaban lo que había en la casa de Dios, que para ese entonces era el templo, para contratar servicios. Usted lee muchas veces que tomaron los utensilios y los vendieron y los canjearon y hicieron cualquier otra cosa. En ocasiones se abandonaron las fiestas ordenadas y otras veces, como acá, hasta cerraron la puerta del templo. Algo así como ¿para qué la tenemos aquí? Si ya el pueblo no viene a adorar aquí. Eso cerrémosla. Tenemos que hasta el rey Joás, que fue el 8º rey de Judá, si usted cuenta la 7ª, Atalía, la mujer. Joás fue el 8º rey de Judá. Fue hasta el 8º rey de Judá que alguien se interesó por reparar el templo. Esto quiere decir que si el templo fue construido entre el 970 y el 930, y Joás viene para el 800, significa que casi 2 siglos nadie se interesó por el templo cayéndose. ¿Ya? O sea que tuvo que pasar 2 siglos, casi 200 años, hasta que alguien se interesara por el templo. Segunda Reyes 12:5. Recíbanos los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. ¿Cómo estaba el templo, hermanos? Abandonado. En ese momento, si el templo era el lugar de adoración, no es en el nuevo pacto, pero en el antiguo era el templo, el lugar de la adoración, el templo cayéndose significaba que la adoración sí se estaba abandonando. Ezequías, 100 años después de Joás, y después que su padre Acaz sellara el templo, ¿eso para qué lo abrimos? Que se cerró las puertas. Dice segunda de Crónicas 29, 3 al 6, en el primer año de su reinado,
en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. O sea que aproximadamente 100 años el pueblo no adoró en el templo hasta que llegó Ezequías. Más o menos 80 años después de Ezequías vino Josías. 80 años después, otro personaje se volvió a interesar en el templo. Segunda de Reyes 22:6. A los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Recordemos que allí entre las grietas se encontró el rollo de la ley, que ni el pueblo ni el rey habían leído. Un momento. O sea que no solo después de 80 años de Ezequías el templo estaba cayéndose, sino que por ahí encontraron un libro y la gente dijo: ay, mire qué interesante, no sabíamos de esto, y se lo leen al rey, y el rey tampoco tenía idea de eso, y nadie tenía idea de la ley. Con razón, ¿verdad? ¿Cómo se guiaban en los asuntos religiosos hasta entonces? Hermanos, por mera intuición o costumbre. En Segunda de Reyes 23, 21 y 22, de este mismo rey se dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. O sea, abandonar la adoración, es decir, Pascua, la última vez que se celebró fue en los jueces. Se ha pasado mucho tiempo. Por más de 3 siglos, hermanos, no se observó la fiesta de la Pascua. Ageo, que fue casi un contemporáneo con Esdras, exhorta al pueblo en Ageo 1, 2 al 5. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio de Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? ¿Qué pasó después del exilio? Pues llegan grupos a reconstruir, obviamente, su tierra, y empezaron a construir sus propias casas. ¿Y qué tiene que decir Dios a través de Ageo? ¿Y el templo? Mire mi casa cómo está desierta, es decir, completamente abandonada, mientras que ellos estaban ocupados en artesonar su casa, techar la casa, pero no solo por utilidad, sino con algún arte. Tenían unas maneras de que el techo quedara bonito, pues que usted lo viera bonito. O sea que tenían tiempo hasta para hacer eso, hermanos. Y el templo abandonado, no había adoración. Aquí el pecado no es artesonar la casa, ¿ya? Ninguno diga: no, quitemos vides en choza. No, el punto es, eso no era el pecado. El pecado es que había tiempo y recurso para otras cosas, menos para atender la adoración a Dios. Tenemos este relato en Nehemías. Él repara el muro, lo restaura, le recuerdo, Dios lo usa para volver a la adoración, él restaura la adoración en el templo, pero tuvo que volver a Susa, capital del reino, y con los años regresa. Y dice Nehemías 13, 10 al 14, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Qué encuentra Nehemías cuando llega por segunda vez? El servicio del templo fue abandonado.
De nuevo, adoración descuidada, abandonada, se dejaba morir la adoración en algunos periodos. Esto es singular, hermanos, porque en contraste, Judá sacaba pecho y decía, como en Jeremías 7, 3 y 4, templo de Jehová es este. Cuando su conciencia le reprendía de que hacían las cosas mal, el Señor mandó a Jeremías y dijo, párese allí y dígales, no se fíen en esas palabras, templo de Jehová. Así que ellos podían abandonar la adoración, pero todavía sacar pecho y decir, aquí está, nosotros somos el pueblo, mire, aquí está el templo de Jehová. No se necesitó muchas veces que el templo fuera cerrado, simplemente cuando la adoración fue descuidada, cuando sus ritos no fueron observados, prácticamente la adoración se cayó, se quedó sin adoración. Pero el pueblo no se quedó sin adorar. Muy bien. Se volvieron a la adoración idolátrica y grosera. Muy bien. Conclusión 4. Mire, hermanos, la adoración a Dios puede ser pervertida, abandonada, cuando se descuida, cuando se asume, cuando se presenta con desinterés, displicencia, frialdad y dejadez. Iglesias pueden empezar a andar en adoración por inercia. La palabra inercia viene de inerte. Es decir, que usted va, pero es que usted realmente no está yendo, usted está siendo llevado. Los cultos en muchos lugares son descuidados, los hermanos no adoran, no hay interés para reunirse en semana, ni una hora para orar. En lugar de buscar cómo uno se reúne más, se busca cuánto es lo mínimo que uno se puede reunir. Que el culto sea exprés, ojalá corto, ojalá sintético. La gente no observa el día del Señor y si lo hace, lo acorta. Se observa la cena en algunas iglesias una vez por semestre. La gente no se involucra en el estudio bíblico, en los programas bíblicos que una iglesia establece. Para algunos la iglesia es un apéndice opcional de algunos y de otros la iglesia es completamente descuidada. No importa si en cada banca existe una confesión de fe muy fiel. Si no se observan todos los elementos de la adoración regulada, hay un abandono práctico de la adoración. Y no se necesita cerrar la puerta de un templo para hablar de una adoración abandonada. Debemos huir, hermanos, de dejar de llegar a descuidar la adoración a Dios y asumirla. Y por último, adoración ritual. Ritualismo, formalismo, legalismo, etcétera. Todo esto en contraste con una adoración de corazón. Finalmente, hermanos, si en otra de estos pecados se meció el pueblo, es que algunas veces cayó aquí. Muchas veces el pueblo razonó que el asunto central era mantener los ritos adecuados. Entonces a veces pasaba de una época de frialdad, donde no se observaba ningún rito, y lo que se volcaban era ¿cuál fue el pecado? Abandonar los ritos, abandonar las ordenanzas, abandonar las fiestas. Y entonces el pueblo, con más celo que entendimiento, empezó a enfatizar los asuntos externos, en la meticulosidad de cada asunto. Es más, se cree que en el periodo intertestamentario los judíos crearon casi 600 leyes anexas para saber cómo aplicar la ley. O sea, ya usted no sé cuántos mandamientos tiene la ley, pero ellos dijeron, ¿y cómo se observa esto? ¿Cómo se observa este mandamiento? Pues hagamos una ley para observar la ley. Y después hacían una ley para regular la ley que observaba la ley. Hermanos, más de 500 regulaciones se crearon en el periodo intertestamentario. Así que al final usted resultaba obedeciendo cosas externas, rituales, y cuando el Señor les dijo, ¿y eso qué? Eso de lavarse las manos antes de comer de forma ritual, ¿eso de dónde vino? No que los ancianos,
Sí, pero ¿eso quién mandó? Ah, pero si han dejado el mandamiento de honrar a padre y madre, ¿no? Ah, eso, pero si se lavan las manos muy bien. Mire que les quedan limpias. ¿Sí entiende lo que pasó en ese momento y cómo llegamos aquí? Hermanos, el asunto se llevó a un extremo del cuidado externo, pero lamentablemente un descuido de la adoración del corazón, de una adoración inteligente, de una adoración fervorosa y sincera. El punto era ofensivo porque en el fondo se equiparó a Dios con una deidad local, con una deidad que estaba en un templo, que era apaciguado si se le llevaba la ofrenda correcta, el día correcto, olvidando que la adoración principalmente es la del corazón. Dios no guardó silencio. En Isaías 1:13 el Señor dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. No se pregunta, un momento, si para este momento que estaba Isaías, estos asuntos eran demandados por la ley. La ley demandaba que se observaran lunas nuevas, día de reposo, que se le ofreciera incienso. Quizá alguno pueda pensar que Isaías estaba derogando la ley ceremonial, pero no es así. Debe interpretarse como que el Señor estaba hastiado de la conducta de ellos. ¿Cómo? Que ellos estaban más preocupados del rito que del corazón. En Isaías 1, 4, 6, mire, antes de decirles no me traigan más ofrenda, mire, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Bueno, no hay un himno sacado de este pasaje, ¿verdad? Sería terrible. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ah, pero ¿dónde está el templo? Y aquí traigo la ofrenda precisa. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés que había que traer? La ofrenda. Eso era lo que desafió a Dios. No necesariamente las cosas que él mandó. Eso de tomar la misma Biblia para derogar la misma Biblia, eso ya lo hizo alguien al que el Señor reprendió. Muy bien. Misericordia, que el hombre haga lo que le parece que debe hacer. Sacrificio, observar estrictamente el día del Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio. Ahora bien, tenemos que decir, hermano, que la palabra misericordia no fue la más apropiada traducción. La Biblia de las Américas dice, porque me deleito en la lealtad más que en el sacrificio. La Biblia de Jerusalén, que es una traducción más literal, porque quiero amor y no sacrificio. Y entonces, si vamos a Oseas 6:6, donde sacamos ese texto, misericordia quiero, la misma palabra usada en Oseas 6:6, es la misma palabra que se usa en el versículo 4. Y se traduce como piedad. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana. La palabra misericordia no fue la mejor traducción. La mejor traducción, esa misma palabra del 6:4, es la misma del 6:6. Así que debió traducirse, porque piedad quiero y no sacrificio. Ese es el sentido. ¿Le cambia el sentido? Sí, bastante, ¿verdad? Entonces el Señor no estaba diciendo, ay, no le pongan más cargas a la gente el día del Señor porque misericordia quiere y no sacrificio. Estaba diciendo, yo quiero por delante la piedad. Porque si usted me trae el sacrificio sin piedad,
es una hipocresía. Usted debe ser piadoso y la piedad es andar correctamente delante de Dios y de los hombres. Y por eso la traducción misericordia. Pero la palabra mejor debió ser piedad. Entonces, no que el Señor no quiera el sacrificio, para ese momento estaba establecido el sacrificio, pero el Señor dice, me deleito más en la piedad de ustedes, y va en concordancia con la Escritura, que uno debe ser piadoso, que uno debe tener temor de Dios, amor de Dios, y atrás de eso traer el sacrificio. Así lo entienden, hermanos, Matthew Henry, así lo entiende Calvino, que la palabra principal debió ser piedad. Conclusión 5 y final. Hermanos, procurar adorar a Dios siguiendo los elementos externos, sin una vida de consagración a Dios o sin una vida de piedad, es una adoración superficial, externa, ritual, formal, y nunca es tomada como adoración. Nunca. No sé si aquí pasa lo mismo, pero yo iba a decir cómo cuando conocí a algunos hermanos de la iglesia razonaban. Los encontraba en culto y a veces, al comienzo, celebrábamos la cena del Señor una vez al mes. Y llegado una vez al mes, sentían afán. Ay, pastor, yo como que no tomo la cena. ¿Por qué? Es que yo estoy en conflicto con un hermano. Y no pensaba que era ese día, ¿verdad? ¿Y eso qué pasó, hermano? No, es que hace como un mes peleé con él y es que ya llegó el tiempo de la cena. ¿Y yo cómo voy a tomar la cena así? Un momento. ¿Pero cómo pudo pasar 4 cultos así? ¿Me hago entender? Mire el ritualista que lleva adentro. O sea que sí pudo orar, sí pudo cantar, sí pudo ofrendar, sí pudo congregarse. Ah, pero la cena, esa sí no se puede tomar estando yo molesto con mi hermano. Uy, hermano, ese es el católico que se le salió, que lleva adentro. Hermano, es que no se puede ni cantar ni orar. ¿No dice la Biblia eso? Que si usted lleva la ofrenda al altar, ¿qué? Y se acuerda que otro tiene algo contra usted, ¿usted debe ir? No se puede ni cantar, ni orar, ni nada. Porque es que usted piensa que es la cena. No es la adoración, hermano, la adoración. Es decir, ¿cómo se puede levantar y decir, Señor, gracias? No puede hacerlo. Es como si el Señor dijera, no, es que esto es lo sagrado. El resto viva como, no. Porque piedad quiero, piedad. Traiga la piedad por delante cada domingo, cada vez que ora. Tráigala por delante. Esa actitud, hermano, del ritualista, ¿verdad? Del formalista. De que no se preocupa de un corazón consagrado, pero se preocupa del rito adecuado. No es tomado como adoración. Sí, hermanos, no estamos diciendo que no se van a obedecer rituales. El nuevo pacto tiene su ritual, su mandamiento, tiene asuntos externos, pero no valen de nada si el corazón no es recto para con Dios. La adoración a Dios es principalmente la de un corazón recto. Ajustarse a la palabra y el resultado son las formas de la adoración. No debemos acostumbrarnos a hacer esta dicotomía. Yo prefiero adorar a Dios con una vida santa que ir a una iglesia y cantar o ofrendar. No tiene opción. Si tiene un corazón santo y consagrado, allá nos vemos. Allá nos vemos. Porque el corazón santo hace cosas santas. Adorar a Dios incluye una vida santa, pero incluye la obediencia y la adoración como Él la ordenó. Que el Señor nos libre, hermanos, de caer en alguna de estas formas en que el principio que regula la adoración se puede esquivar. ¿Está bien, mis queridos hermanos? ¿Están contentos? ¿Están entendidos? Gracias por la paciencia del día de hoy, hermanos. Muy importante. Hoy finalizamos el tema de la adoración regulada del antiguo pacto. Ahora bien, hermanos, donde todo esto nos va a alcanzar para el nuevo pacto. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque es el pacto que estamos pisando hoy día. Esto simplemente cuéntelo como una adaptación, como un calentamiento para poder entender más cosas.
Oremos, hermanos. Padre, gracias por bendecirnos. Gracias por tu bondad. Señor, ya que tu palabra dice que buscas verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y verdad, haznos esos adoradores, Padre. El que está ocupado de su alma, de su piedad, de ser recto para con Dios. Pero el que está ocupado también, Señor, en adorarte como tú has ordenado externamente. Ayúdanos. Reconocemos nuestro desequilibrio, a veces hacia el lado de enfatizar la piedad de corazón a costa de los mandamientos externos, y también nuestra tendencia de hacer de los asuntos externos, menospreciando, olvidando la condición del corazón. Ayúdanos, Padre, para poderte adorar. Danos la capacidad, asístenos para tal propósito. Bendice tu pueblo, bendice, Señor, nuestras vidas, nuestras iglesias. Ahora danos la capacidad de meditar en esto, de seguir considerando y luego ir a nuestras propias iglesias y con sabiduría procurar una adoración regulada, bíblica, donde tú, Señor, seas agradado. Esto te hemos pedido y rogado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.